Hola, Dios te bendiga. Estamos aquí con una tercera entrega de el gimnasio espiritual después del gimnasio físico. Y hoy vamos a estar conversando sobre la zona de poder. ¿En qué zona de poder tú tienes que estar para ser un vencedor y para ser una vencedora? Y para eso nosotros hemos oído decir que hay que ser lleno del Espíritu, que hay que confesar los pecados, que hay que amar a los hermanos, que hay que lograr virtud, que hay que descansar en el Señor, que hay que ser humilde, que hay que aprender. Y uno dice, ¿por qué tanto mandamiento? ¿Cómo uno va a guardar todos sus mandamientos? Que hay que poner en práctica la palabra de Dios, que debemos de amar a Dios, que debemos estar llenos de Cristo, que debemos de resistir el mal y que debemos de lograr la madurez espiritual. Y yo te pregunto a ti, y yo me pregunto, ¿cómo tú y yo vamos a cumplir esa demanda, todos esos mandamientos que tiene la Biblia? Para eso nosotros necesitamos una zona de poder, una área donde uno pueda cumplir con la demanda de Dios. Porque una mata, cuando tú la siembras, necesita una área donde ese árbol se pueda desarrollar. Y tú y yo somos un árbol que necesitamos un ambiente espiritual en el cual tú y yo, una zona espiritual en la cual tú y yo podemos ser fructíferos, en la cual tú y yo podemos cumplir con la demanda de Dios para tu vida y para mi vida, porque la Biblia está llena de mandatos. ¿Y cómo yo voy a cumplir con esos mandatos? Para eso nos vamos al libro de San Juan, porque la Biblia tiene un libro que se llama San Juan o Juan, donde el número grande es el capítulo y el pequeño es el versículo. Y en el capítulo 15, que es número grande, verso 10, número pequeño, dice: si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Ahí está hablando Jesucristo, que si tú y yo guardamos su mandamiento, tú y yo vamos a permanecer en su amor. ¿Y cómo vamos a guardar los mandamientos de Jesucristo si son tantos? Mira, bueno, para eso tenemos que cambiar la mente natural para tener la mente de Cristo. ¿Y cómo vamos a tener la mente de Cristo? Vamos a tener la mente de Cristo cuando el Espíritu Santo viene a habitar a tu vida y a mi vida. ¿Y cómo el Espíritu Santo va a venir a vivir a tu vida y a mi vida? Eso lo encontramos en el libro de San Juan 1:12, que dice que todo el que confiesa a Jesucristo y lo cree en su corazón, ¿verdad? Si tú confiesas a Jesucristo, Jesucristo tiene la autoridad, Jesucristo tiene la potestad, para que cuando tú le confieses a Él, es hacer de ti y de mí un hijo de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, entonces el Espíritu Santo viene a vivir a tu vida y a mi vida, y es quien nos guía en toda verdad, y es quien nos enseña, porque es algo espiritual, entonces es quien nos va a enseñar. Así como en el gimnasio nos enseña un instructor cómo usar la maquinaria y qué área trabaja cada uno del cuerpo, es un instructor para el cuerpo físico, pero entonces el Espíritu Santo es el instructor espiritual de las cosas que tú y yo necesitamos. Entonces nos convertimos en hijos de Dios y guiados por el Espíritu Santo podemos guardar todos los mandamientos, porque es que nos capacita. Dice que ya Romanos 5:5, en ti y en mí el amor de Dios ha sido derramado. Tú y yo tenemos la capacidad para guardar los mandamientos de Dios y cumplir con esa demanda en esa zona de poder. Entonces comenzamos a congregarnos. Entonces además de congregarnos en la semana con todos los hermanos, en grupos pequeños estudiamos la palabra y conociendo a Jesucristo aprendemos a amar a Dios, y cuando amamos a Dios aprendemos a amar a la humanidad, ¿verdad? Por eso en el libro 1 Corintios 13:13 dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, porque es en el amor que ha sido derramado en ti y en mí, es en ese amor, porque Dios es amor y hemos pasado a ser hijos del amor,
que Dios, porque pasamos a formar parte de la familia real. Es en ese amor donde está la zona espiritual, ¿verdad? Que guiándonos por el Señor, entonces nosotros podemos cumplir con cada uno de esos mandamientos. Por eso en el libro de Efesios, capítulo 6, versos del 10 al 11, nos dice en el 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el poder de su fuerza está cuando el Espíritu Santo viene a morar en tu vida y en mi vida, porque tú y yo hemos decidido, hemos sido sabios, ¿verdad?, por el llamado que Dios nos ha hecho, y hemos decidido recibir a Jesucristo, para que entonces sea con la fuerza de Él, no con la fuerza mía, porque donde yo no puedo, Él sí puede, porque Él es todopoderoso. Entonces Él está en mí. Y donde yo no sé, Él sabe, porque es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Esos son parte de los atributos de Dios que ya ha venido a vivir a mi vida. Y es que me va a llevar a donde yo no puedo y no he podido con mi fuerza, conforme al propósito que tiene para mi vida y para tu vida. Dice en el 11, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, el diablo y los ángeles caídos son entidades espirituales que te atacan a ti, que atacan tu familia. ¿Y cómo tú puedes estar firme? No, son entidades espirituales, yo tengo que tener la armadura, pero no es una pistola, no es una escopeta, no es un tubo, no es un misil, es con armas espirituales. Y las armas espirituales que tú necesitas y las armas espirituales que yo necesito están en la Biblia. Entonces tú y yo vamos a ir teniendo esa arma y la vamos a saber usar, en la medida que vamos llegando a la madurez. Y la madurez en ti y en mí no se da por la edad. La madurez en ti y en mí se va a dar, la madurez espiritual, en la medida en que tú y yo conocemos la palabra de Dios, en la medida en que tú y yo somos diligentes, en la medida en que tú y yo le oramos a Dios para que nos dé hambre y sed por su palabra, y en la medida que tú y yo nos capacitamos y eso que conocemos lo ponemos por práctica, entonces nosotros vamos residiendo en el poder de amor que tiene Dios. Pero esto consiste en no buscar razones, sino aprender la palabra y ponerla por obra y practicar la palabra de Dios, porque Jesucristo dice que sus hermanos y sus hermanas son aquellos, no que saben, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y desde luego, primero hay que saber cuál es la voluntad del Padre, que está en la Biblia, y segundo, después de conocer la Biblia, ponerla en práctica. Entonces tú y yo necesitamos cambiar la manera de vivir. También tú y yo necesitamos, ¿verdad?, cuando nos vamos, continuamos estudiando la Biblia, tú y yo necesitamos adquirir la capacidad para vivir mejor, capacidad para amar y capacidad para ser feliz. Fíjate que si no es con el Señor, ni sabemos vivir, ni sabemos amar conforme a como Dios lo establece, ni sabemos ser feliz. Pero sí la Biblia nos va a dar esa capacidad de amar, o de vivir, de amar y de ser feliz. Santiago 4:6 dice, pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque tú y yo tenemos que entender que nosotros solo no podemos. Nadie solo puede. El hombre y la mujer son una criatura de Dios. Y nosotros, para enfrentar a esas entidades espirituales, demoníacas, los demonios, los ángeles caídos, que no nos detiene la reja, ni la puerta segura, ni la cerradura, tú y yo necesitamos de un poder espiritual mayor que ellos. Y ese poder reside en la zona del amor de Dios, que es donde está el Espíritu Santo viviendo en tu vida y en mi vida. Por eso Santiago 2:23 te dice a ti hoy, me dice a mí hoy, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hoy es un día para que tu mujer que me escucha, hoy es un día para que tú, hombre que me escucha, comencemos igual que Abraham, a creerle a Dios, para que
nosotros seamos llamados amigos de Dios. Porque el amigo de Dios es aquel que le cree. Y el que le cree a Dios es el que hace lo que Él dice. Y el que hace lo que Él dice es el que aprende qué es lo que dice y establece la Biblia. Por eso en 1 Corintios 3, del 9 al 17, nos dice que nosotros somos colaboradores de Dios. Que nosotros somos labranza de Dios. Que nosotros somos edificio de Dios. Y que el fundamento es Jesucristo. Y que nosotros debemos de edificar sobre Cristo, pero que lo que edifiquemos sobre Cristo, dice que sea oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, o sea, la forma de tú vivir y de yo vivir va a ser probada, y dice que será probada con fuego, o sea que con esto nosotros no podemos engañar a nadie. Entonces tú y yo estamos, de acuerdo a Efesios 4, 12b, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y es la iglesia la que va a llevar a cabo, ¿verdad?, el mandato de Dios. El Señor ha venido hoy a visitar tu vida. El Señor ha venido hoy a visitar mi vida para que tú y yo seamos personas con una integridad, que le seamos leales a la verdad. Y la verdad Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad es Jesucristo. Y tú y yo tenemos que ser leales a esa verdad. Y eso está en las leyes establecidas, en la Biblia, en los evangelios y en la doctrina de la Biblia. Ahí es que está la verdad. Jesucristo ha venido a visitarte a ti hoy. Jesucristo ha venido a visitarme a mí hoy. No solamente para hacer ejercicio físico, que cuando vamos al médico nos mandan a caminar, nos mandan a ir al gimnasio, porque para mejorar nuestra salud, por favor, necesitamos fortalecer el cuerpo. Y esto es con ejercicio físico. Pero para fortalecer el músculo espiritual, tú tienes un alimento, un gimnasio de lunes a viernes por este medio. Que el Señor te siga bendiciendo y pueda hacer tu comentario. Que Dios te bendiga.